Bendito es Dios. Gracias a Dios porque Él nos permite, ¿verdad?, estar todavía aquí. ¿Cuántos ya se cansaron? Sí, es bueno decirlo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que tenemos que hablar con verdad. Pero ¿sabe qué? Estas situaciones o estas reuniones son para disciplinar nuestro cuerpo. Pellízquese. Si ya está durmiendo, pellízquese. Si ya está cansada, reprenda. ¿Por qué? Porque a veces nos quejamos y decimos, es que la iglesia no crece, es que esto y lo otro, es que ya no hay profecía, es que ahí no hay... Bueno, precisamente por estos cansancios que usted presenta hoy, la iglesia no es edificada. Porque a veces nada más nos las pasamos renegando y diciendo, es que ya no hay esto, es que... No has aprendido a disciplinar tu cuerpo. Y entonces ahorita sientes cansancio, sientes esto, sientes aquello, cosa que quisieras mejor echarte a correr para ejercitarte un poquito. No, disciplinemos nuestro cuerpo. En el nombre del Señor, ¿por qué? Porque estos son temas muy importantes, mis hermanos. Muchos decimos, sí, hermana, ya sígale lo que le toca. Pero ¿sabe qué? A veces corremos a aquellos que nos leen la mano. Aquellos que, dígame ahora qué me va a pasar, dígame ahora qué tengo que hacer. Y vamos y corremos detrás de ellos. No, la palabra de Dios ya está dada. Si usted se sujeta a la palabra, entonces usted va a ser guiada por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Algo hermoso. Dice la palabra de Dios cuando Jesús, Él iba a ascender al cielo. Él dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo descienda, para que el Consolador esté con vosotros. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y todo esto que nosotros hemos estado viendo es precisamente para esto, para que no perdamos el objetivo. Porque hay tantas cosas, yo les mencionaba ya a los hermanos, ¿ustedes han pasado por el tianguis? ¿Sí? ¿Y qué hacen en el tianguis? Voltea para todos lados, porque de este lado hay distracción y de este otro lado también. Ve pantalones, ve muñecas, ve abrigos, ve bolsas, ve zapatos, ¿verdad? Bueno, cuando el Espíritu Santo nos guía, ¿sabe qué? No hay distracción alguna, porque nuestro objetivo principal está en aquel que nos ha dado la vida. Por eso discipline su cuerpo, disciplínelo. Por eso es lo que decía Pablo, y él decía, cuando él decía, bueno, he peleado la batalla, ¿por qué? Porque discipliné mi cuerpo. Sujételo. Así como pellizca usted a su hijo, pellizquese usted ahora y despiértese. Gloria al Señor. Y vamos a seguir con este grupo. Gloria al Señor, eso es algo muy importante también, como todos los demás temas que hemos visto. Gloria al Señor. Estos son los dones de inspiración o de expresión oral. En su tiempo la iglesia pasó, ¿verdad?, en un momento de situación, ¿verdad?, donde había profecías que gente se levantaba y decía hablar en nombre de Dios. Y eso es importante, los temas que vemos, porque no cualquiera que se levante y dice, así dice el Señor, es porque Dios esté hablando, sino que dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Y todo aquel que recibe un don, la responsabilidad de aquel que recibe un don es estar en santidad. Decía una señora, porque no era convertida, porque me decía, no, es que aquí en la iglesia se mueve el Espíritu Santo, y ella escotada, con un pantalón bien ajustado y con una blusita bien ajustada. Esas personas no son vasos que Dios utilice. Y a mí no me van a decir con que no es que Dios ocupa aquel vaso que Él quiere, sí, pero Dios ocupa aquel vaso santificado. Por eso es nuestra responsabilidad que si nosotros pedimos un don y Dios nos los ha dado, un ministerio
Que nosotros tengamos precisamente esa responsabilidad de decir: Señor, santifica mi vida día a día, porque sabe que no es como decir: a ver, te ofrezco esto, te ofrezco aquello. Debemos de nosotros entender que es una responsabilidad grande lo que nosotros tenemos de parte de Dios. Aquel ministerio que Dios ha dado al pastorado, al apóstol, al evangelista, al maestro, es una gran responsabilidad. No nada más es como dicen por ahí, no, pues el trabajo, como decían por ahí, para indios. No. Cuando no tomamos el ministerio con esta responsabilidad o cualquiera de los dones que Dios ofrece, entonces caemos en pecado. ¿Cuántos profetizaban antes y ahora no están aquí? Porque no cuidaron su vida. No nada más es hablar y decir: Dios dice así, sino de veras llevar una vida en santidad. Una vida que agrade a Dios. ¿Para qué? Para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Y ¿sabe qué, mi hermano? Muchos nos estamos distrayendo en los problemas familiares, en el estar peleando el uno con el otro, y descuidamos lo que Dios nos quiere dar y cómo Dios quiere obrar por parte de nosotros. Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios justo, pero ¿sabe qué? A este Dios usted y yo vamos a dar cuentas. Entonces pongámonos, ahora sí como dicen, derechos, diligentes, como dice el apóstol Pablo. Miremos que no caigamos, que lo que Dios nos dé podamos llevarlo, podamos trabajarlo, que seamos íntegros, de veras íntegros delante de Dios, mis hermanos. Aquí no es un trabajo como el que usted lleva secularmente. Dios es poderoso. Y lo hemos visto a través del don de milagros. Él mueve como quiere. La ley de la naturaleza se sujeta a Dios. Pero cuando dice Dios, así se va a hacer, es porque se hace. Y usted y yo nos hemos creído mejores que Dios. Porque decimos, y la palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios es así, y tienes que moverte así. Y usted y yo decimos, ¿y por qué? Por eso es necesario que tomemos hoy precisamente esta mentalidad de ser responsables en lo que nosotros tenemos ya. Vemos nosotros niñas ahorita por aquí, y a lo mejor ellas podrían decir: bueno, pero yo soy una niña, yo no soy grande como aquellas viejas, como la que está enfrente. Pero sabe que es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios da el bautismo en el Espíritu Santo a grandes y a pequeños. Es algo hermoso, es algo sobrenatural. Y a veces las jovencitas nos desvivimos, ¿verdad? Pidiendo otras cosas. Yo quisiera esto, yo quisiera un novio, yo quisiera aquello. Pero la promesa del Espíritu Santo ni siquiera tenemos conocimiento de qué es. Dice la palabra de Dios que la promesa es para todos aquellos que creen. Y si dice que es para todos, desde ahí tenemos nosotros que partir, creer que esa promesa es para nosotros. Muchos no lo recibimos. ¿Por qué? Porque no creemos. Muchos no lo recibimos. ¿Por qué? Porque no queremos, porque nos importan más otras cosas, otros asuntos que haya en el tianguis de su vida. Y por eso no la recibe. Pero es necesario, mis hermanos, que nosotros pidamos al Señor esta bendición. Vamos a ver este don que es el género de lenguas. Se les llama así dones de inspiración o de expresión oral, porque están relacionados con la palabra. Expresan y transmiten la voluntad de Dios. Todos estos dones son sobrenaturales y no son merecidos. O sea, no crea que porque usted tiene el don de profecía es para que usted humille a los hermanos o para que usted someta a los hermanos. No, mi hermano.
Ese es un don que no lo merecemos. El don que usted tiene o el don que Dios le va a dar, ese es para edificación de la iglesia. No porque usted haya ayunado tantas veces y haya hecho tantas obras y haya hecho, no. Es un Dios, como han dicho nuestras hermanas, Dios reparte como Él quiere. Un tiempo, cuando íbamos a tocar en uno de los autobuses, íbamos orando, íbamos alabando al Señor, el grupo de alabanza, y dentro del grupo de alabanza precisamente empezó a tener este problema. Decía nuestra hermana Geo, aquí se maneja lo que es el discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque aún dentro de lo que es la profecía hay este problema, ¿verdad? Y una hermana decía, a ver, ella decía que tenía el don de profecía. Y entonces decía, a ver, aquí está Dios, ¿qué don quiere? Y usted se va a la palabra y la palabra de Dios no dice así. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Aunque yo quiera este don, no, Señor, es que a mí me gusta más no. El Espíritu Santo va a dar como Él quiere, ¿sí? Dice, antes de hablar del don del género de lenguas, vamos a hablar respecto al don del Espíritu Santo. Cuando el don del Espíritu Santo es derramado en el creyente, la evidencia es hablar en otras lenguas. Si usted no ha hablado en lenguas, no ha recibido la promesa del Espíritu Santo. Por eso es necesario que se esfuerce y pida al Señor la promesa de su Espíritu Santo. Y hay muchas citas, si usted ve a Hechos, cómo fue la manifestación del Espíritu Santo. No a través de caídas, no a través del vómito santo, ni de la risa santa, ni de la unción de la manguera, ni nada de esto. Lo que nosotros vemos en el libro de Hechos es que dice la palabra de Dios, la señal fue hablar en otras lenguas. Y eso como el Espíritu les daba que hablase. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, esto es en cuanto a lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener un don en particular. En particular, tenemos ya que haber recibido lo que es la promesa. Bien, vámonos por favor a lo que son géneros de lengua. La página que sigue dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:10, y a otro, géneros de lenguas. Cuando nosotros hablamos de géneros, hablamos de clase. Y aquí está manejando géneros, o sea, clases de lenguas. Estas clases de lenguas pueden ser angelicales, o en este caso humanas, francés, inglés, no sé, pero es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque aquel que no sabe francés, en ese momento él va a hablar francés. Es algo hermoso, por eso decimos que son dones sobrenaturales. Si usted se da cuenta cuando dice la palabra de Dios que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, dice que empezaron a hablar en lenguas. Y había medos, persas, había de Egipto, había de diferentes lados, y los escuchaban hablar en su idioma. Entonces, los discípulos no estaban capacitados para eso. Pero Dios, que es el creador del universo, que es quien todo lo puede, entonces derrama sobre ellos precisamente esto tan hermoso. Dice, definición del don: es la habilidad dada por Dios para hablar un mensaje de Dios en lenguas desconocidas, sean humanas o angélicas, pero extrañas para el que las habla. O sea, no se vaya a querer meter usted ahí al instituto de inglés o ahí al de donde le enseñan francés para venir y decirnos que usted tiene el don de lenguas. No.
Este es sobrenatural y exclusivamente dado por nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones y géneros de lenguas. El don sobrenatural de géneros de lenguas se complementa con el don sobrenatural de interpretación de lenguas para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Sí, al que Dios le permite tener este género de lenguas, este género se caracteriza precisamente por el estar hablando lenguas, diferentes clases de lenguas, ¿sí? Y este género de lenguas precisamente se complementa con el don de interpretación de lenguas, ¿sí? Dice la palabra de Dios: ahora pues, hermanos, si yo fuera vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovecharé si no os hablare o con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Dice el otro: por lo cual el que habla lengua extraña pida que la interprete. Aquel que tiene el género de lenguas, dice la palabra de Dios en Corintios, que tiene que pedir a Dios que lo interprete. ¿Por qué? Algo hermoso cuando nosotros oramos o cuando nosotros hablamos en lengua, hay algo bien hermoso que a lo mejor usted no le ha tomado el interés y por eso usted no le interesa recibir el Espíritu Santo o recibir el bautismo. Fíjese que la palabra de Dios dice que aquel que habla lenguas, dice que habla a Dios y no a los hombres. Se edifica a sí mismo. Es algo hermoso, ¿se imagina? Hablando a Dios, usted directamente con Dios a través de las lenguas. Bueno, este género, cuando dice la palabra de Dios, aquel que tiene este género tiene que pedir que lo interprete. Que Dios sea el que levante precisamente un intérprete. ¿Para qué? Para que pueda haber edificación. Miren, cuando solamente se habla lenguas uno mismo, la edificación es de una manera particular. Cuando hay interpretación de ese género de lenguas, entonces hay edificación para toda la iglesia. Entonces, por eso Pablo dice: cuando haya el género de lenguas, entonces pida quien interprete. Y si no hay quien interprete, entonces calle. Entonces nosotros tenemos que seguir precisamente las normas que nosotros tenemos en Corintios. Dice: cuando hay interpretación, tiene que hacerlo uno, ¿sí? El que va a interpretar solamente es uno. A diferencia de cuando hablan profecía o hablan lenguas, género de lenguas lo pueden tener varios hermanos y puede darse el turno de 2 o 3, pero quien interprete solamente es uno. Y esto para edificación de la iglesia. Dice: si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno más 1 interprete. Si no hubiere intérprete, se debe callar. Aquí no vayan a decir: ay, es que ya me cayó el hermano. No, la palabra de Dios dice: si no hubiere intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo a Dios. A veces estamos tanto tiempo y todavía necesitamos que nos digan: hermano, bájele tantito. Las instrucciones están en Corintios para que nosotros no estemos ignorantes de lo que tenemos que hacer o cómo trabajar con nuestro don. Si vemos que no hay interpretación, entonces callamos y oramos nada más nosotros a Dios. Dice también: no se debe impedir el hablar lenguas. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Aquel hermano no se le va a decir: ya no hable lenguas, o se le va a dar un manazo. No, simplemente tiene que hablar, dice, a sí mismo y a Dios.
Aquí nunca se ha impedido hablar en lenguas, cuando las lenguas son de parte de Dios, porque precisamente por eso se mueve el don de discernimiento, porque nuestros hermanos cuando han dicho, hermana, calle, porque esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da y revela y discierne de qué espíritu es. Había una muchacha que decía de los apóstoles, estos son los siervos de Dios. ¿Estaba en lo correcto? Sí, estaba en lo correcto, porque estos apóstoles pues eran siervos de Dios, pero el espíritu que estaba en ella no era el espíritu de Dios. Entonces por eso cuando se manifiesta lo que es el género de lenguas, se manifiesta lo que es la profecía y se manifiesta lo que es la interpretación, ¿verdad? También está el discernimiento de espíritus. Porque luego decimos, es que en la profecía dijeron que me casara con aquel, pero aquel ya está casado. Entonces en esto puede intervenir precisamente lo que es el intelecto humano, o puede también intervenir lo que son poderes demoníacos. Entonces debemos nosotros de tener cuidado en este orden. Bien, dice la palabra de Dios también en cuanto a este don que es el género de lenguas, debe hacerse con orden. Empero hágase todo decentemente y con orden. No es de que, ya me cayó el hermano, y que esto y lo otro. No, mi hermano, la instrucción lo tienes en la palabra, hazlo. ¿Sí? Gloria al Señor. No andemos lloriqueando. Es que me apagaron el espíritu. No es cierto. No, tú porque a lo mejor estás dando esa cavidad de que tu intelecto sea. O si se está manifestando un espíritu de error, pues entonces el problema es tuyo, no es de aquel que te está corrigiendo. Vamos con interpretación de lenguas. Dice la palabra de Dios, y a otro interpretación de lenguas, según Corintios. Definición del don. Es la habilidad dada por Dios para traer en el propio lenguaje o idioma de origen la interpretación de un mensaje dado en lenguas desconocidas. Vamos a suponer que nuestra hermana Ceci tiene el don de género de lenguas y ella está hablando en lenguas y entonces si ella pide, Dios, pues si hay profecía o hay palabra de parte tuya, pues entonces habla. Y entonces aquel que tiene el don de interpretación, que puede ser nuestra hermana Marta, entonces ella se va a parar y va a interpretar las lenguas que nuestra hermana Ceci está hablando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le va a dar esa sabiduría, precisamente por eso es un don del Espíritu Santo. Ella va a poder entender lo que nuestra hermana Ceci está hablando. No le va a meter de su cosecha, porque también el intérprete corre este riesgo. Pero por eso dice la palabra de Dios que todo tenemos que sujetarnos a la palabra. Entonces aquel que interpreta precisamente tiene esta capacidad, esta habilidad para poder interpretar. Por ejemplo, si está hablando en inglés, entonces nos los va a traducir a nuestro idioma. ¿Cuál es? El castellano. Entonces nos va a hablar de acuerdo para que nosotros podamos entender el mensaje que viene de parte de nuestro Dios. ¿Sí? Dice la explicación e ilustración del don. La interpretación de lenguas no tiene nada que ver con la interpretación de las Sagradas Escrituras. La interpretación de la Biblia es labor que concierne al maestro, que es lo que habíamos visto en el ministerio. El maestro tiene esa capacidad de parte de Dios de enseñar lo que son las profundidades del Evangelio. Aquí la profecía, aquí lo que es la interpretación de lenguas no es la interpretación de la Escritura, sino es la interpretación de aquel que está hablando en género de lenguas. Dice también la interpretación de lenguas es un don sobrenatural como el don de género de lenguas
o el don de operación de milagros. Depende por completo del género de lenguas y no tiene función aparte de ese don. Ese es su trabajo, solamente interpretar. Bien, la palabra intérprete significa explicar concienzudamente, proporcionar el sentido y el significado. Esta es, entonces, la naturaleza del don de interpretación de lenguas. La interpretación puede ser más larga que el mensaje o viceversa, ¿sí? O sea, a veces en el inglés se reducen las palabras y en el español se amplían. ¿Por qué? Porque así es la interpretación. Así es la traducción. Bien. Dice, reiteremos que el propósito principal de todos los dones del Espíritu consiste en edificar el cuerpo de Cristo. El don de interpretación de lenguas lo hace al dar el significado del mensaje dado en lenguas desconocidas, y la edificación del cuerpo se lleva a cabo cuando los miembros reciben el mensaje. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. La palabra de Dios nos ejemplifica con, por ejemplo, con la flauta. Es importante el don de interpretación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la flauta, usted ve varios orificios y esos orificios dan un tono, ¿sí, verdad? Y cuando dan esos diferentes tonos, entonces podemos armar una melodía. Y entonces, si usted está tocando, no sé, Jesús yo te amo, usted puede entender que ese es el canto de Jesús yo te amo. Pero si usted agarra la flauta y nada más le aprieta le tapa el primer agujerito y toda la hora se la pasa nada más con ese sonido, ¿usted va a poder entender qué canto es el que se está tocando? No, pues así es el don de interpretación. Para aquel que tiene el género, el don de interpretación es como los agujeritos de la flauta, que dan lo que Dios quiere decir, el mensaje que Dios quiere que nosotros escuchemos, ¿sí? Vamos, por último, a lo que es el don de profecía. Dice la palabra de Dios en Corinto igual, y a otro, profecía. Tenemos la definición del don de profecía, y esta es la habilidad dada por Dios para dar un mensaje a los creyentes, el cual viene directamente del corazón de Dios para edificación, exhortación y consolación. Profetizar significa hablar por otro. En el don de profecía también se predice. Predecir es decir antes que sucedan las cosas. Su explicación e ilustración. El don de profecía se debe procurar porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, porque edifica a la iglesia. Dice la palabra de Dios, seguir la caridad y procurar los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mas el que profetiza hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, empero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. Y a continuación tenemos precisamente estos elementos que son muy importantes dentro de la profecía. La profecía no va a ser para guiar. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra. Las profecías hoy en día tienen que examinarse a la luz de la palabra. Por eso dice la palabra de Dios que al escuchar las profecías nosotros tenemos también que juzgar. Y no vamos a estar juzgando hacia, ay, es que la hermana, no, sino juzgar si esto viene en la palabra. Dice la palabra de Dios que tenemos la profecía, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien el estar atentos. Entonces, los elementos de la profecía son esto: la edificación. Dice, edificar es fortalecer a los santos, acrecentar su fe y desarrollar el carácter cristiano, y esto constituye el verdadero objetivo del Espíritu Santo, que habla por medio del don
de profecía. Si la profecía no hay edificación, no es de parte de Dios. La profecía también tiene que tener este otro elemento que es la exhortación. La exhortación es un llamado del Espíritu Santo a través de palabras que inducen al pecador o creyente a sustituir el mal por el bien, el error por la verdad, la desobediencia por la obediencia y la incredulidad por la fe. Eso es la exhortación. Otro elemento que es la consolación. La consolación es la acción de confortar. Lo hace el Consolador, el Espíritu Santo, a través de palabras dulces y alentadoras, que son proporcionadas a la iglesia en momentos de angustia, aflicción o prueba. Así es de que las profecías tienen que tener estos tres elementos: edificación, exhortación y consolación. Dice la palabra de Dios que los pecadores también son convencidos y juzgados por Dios por el don de profecía. Dice la palabra de Dios que tenemos que procurar los mejores dones. Si algún incrédulo entra y a todos nos escucha hablando lenguas, los únicos edificados somos nosotros. ¿Y aquel va a decir estos están? Pero dice que cuando nosotros profetizamos y entra un indocto o un incrédulo, dice la palabra de Dios que y entra algún infiel o indocto, de todos es convencido, de todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Eso es lo que pasa y esta es la acción que hay cuando un incrédulo entra y entonces está moviendo el don de profecía. ¿Sí? Dice el don de profecía se manifiesta usualmente, aunque no necesariamente, de la siguiente manera. El creyente comienza a hablar en lenguas y en el momento que recibe el mensaje que Dios tiene para la iglesia, lo transmite en el idioma de la congregación. Esto es, el que tiene el don de profecía no va a estar interpretando a aquel que tiene el género de lenguas, ni el de interpretación de lenguas va a interpretar al que tiene el don de profecía. El don de profecía, por así decirlo, es más completo. ¿Por qué? Porque tiene lo que es las lenguas y tiene también lo que es la interpretación de estas lenguas. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Si no, pregúntenle a Dios. Dice, las profecías deben examinarse. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Dice también, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Todo esto tiene que examinarse precisamente a la luz de la palabra. Todo. ¿Sí? Dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no se va a poner en cuestionamientos. La Biblia que usted tiene no se va a poner, a ver, a lo mejor está en un error. Lo que se va a cuestionar son las profecías que pueden haber dentro de la iglesia. Y estas profecías tienen que sujetarse a lo que es la palabra. Si usted escucha algo que va en contra de lo que ya está escrito, usted ignora esta profecía. Por eso dice la palabra de Dios, juzgar, dice examinadlo todo, retener lo bueno. Si la profecía dice, es que el hermano tal se tiene que casar con la hermana tal, usted va a desechar esto, porque no es para guianza la profecía. Pero si la profecía dice, Dios es amor, Dios es amor, ¿por qué?
Porque la Biblia dice, entonces estoy examinando, dice, y tomo lo bueno, ¿sí? Bien, dice la palabra de Dios también, y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas. ¿Cuáles profetas? Precisamente a la palabra. Ajá. No crean que a los falsos profetas que andan por allá. No, a lo que ya está escrito en la palabra. Ajá, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. También nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ajá. Ahí tienen ustedes un pequeño diagrama. Ajá. Y esta es la forma de obrar de Dios a través de estos dones, que es género de lenguas, don de profecía e interpretación de lenguas. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Ajá. Así es de que, mis hermanos, usted y yo tenemos la responsabilidad precisamente de preocuparnos por trabajar los dones que nos han sido dados, y si no los tenemos, pedirlos. Porque a lo mejor usted no está construyendo, no está edificando. ¿Por qué? Por flojera. ¿Por qué? Por antipatía. ¿Por qué? Porque no le importa lo que usted pueda hacer o no en la obra del Señor. Igual a lo mejor por eso su familia está como está, porque no le importa ni siquiera un poquito lo que pueda hacer de edificación para la iglesia, mucho menos para su familia. Entonces es necesario que nosotros pongamos por obra. Dice la palabra de Dios, por eso decía el apóstol Pablo, si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que escribo, porque son mandamientos del Señor. Entonces pidamos, ¿verdad?, ser llenos del Espíritu Santo, y que Dios en su misericordia nos dé estos dones y trabajarlos, porque vamos a llegar y, mis hermanos, vamos a dar cuentas de lo que nosotros hemos recibido. Y no seamos como aquel que dijo, es que yo sabía que eras tremendo y que me daba temor y por eso escondí lo que tú me diste. ¿Sabe qué, mi hermano? No va a tener excusa. Luchemos y edifiquemos, sigamos adelante con la ayuda del Señor. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos damos las gracias y la gloria a nuestro Dios por todo esto? Amén. De verdad, hermanos, que es importante que cada uno de nosotros, ¿verdad?, podamos trabajar en nuestra vida para buscar el don. Pero no nada más es de que ya lo tengo, hermanos, y ya lo dejemos, sino que realmente seamos edificadores para el cuerpo de Cristo. Amén. Y pues, hermanas, yo la recomendación a lo mejor final que yo les pudiera dar, ¿verdad?, es de que este manual pues no se vaya al librero. Amén. Que no se vaya, lleguemos y ya tengo mi manual, uno más, de otro año más, y ahí se quede, sino que podamos, ¿verdad?, iniciar, ¿verdad?, con la escritura al lado, ¿verdad?, y poder, ¿verdad?, recibir aún más bendición de lo que ya hemos recibido hasta este momento. Amén. Vamos a dar gracias, ¿verdad?, pero primero, hermanos, vamos a recoger una ofrenda. No sé si les avisaron en sus iglesias, ¿verdad? El manual tiene un costo, ¿verdad?, aproximado de $32.50, me decía la hermana Betty. Hermanos, se va a recoger la ofrenda. Si puede cubrir, hermanos, lo que es su manual que usted tiene en sus manos, adelante, hermanos. Si no trae, hermano, pues no se preocupe, amén. Ya lleva la palabra usted en sus manos, ¿verdad? Y pues que sea de edificación. Y si hubiera alguien, ¿verdad?, que pudiera dar un poco más adelante, hermanos, para que pueda ser cubierto, ¿verdad?, este material que usted ya tiene en sus manos, amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, y vamos a pedir, ¿verdad?, a dos hermanas que puedan, ¿verdad?, recoger la ofrenda. No sé, hermanas, dos voluntarias que pudieran decir, yo paso a recogerla, hermano. Mi hermana Norma, mi hermana, adelante. Amén. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a entonar una alabanza a nuestro Dios. Vamos a entonar ese canto, te demos gracias al Señor. Y con este canto, hermano,
doctrina en nuestra vida, amén. Vamos a entonarlo con todo gozo, con toda alegría a nuestro Dios, amén, gloria a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no canta las alabanzas a Cristo el Salvador? Amén. Y al nombre de Dios. Recuerda, hermanos, que es hermoso tener el amor del Señor en nuestra vida. Amén. Y pues sí, hermanos, yo quisiera pedirle a cada una de las hermanas que están aquí que no se retiren, hermanas, que todas podamos pasar a la parte de abajo para comer. Y pues dejo el lugar a mi hermano pastor Guillermo González, amén, para que él dé gracias, amén, por todo esto que se pudo realizar hasta este momento, hermanas, y que el Señor, verdad, les siga bendiciendo, amén. Bien, hermanas, hemos llegado al final de nuestro evento de este día, nuestro congreso anual de la femenil. Y bueno, pues primeramente estamos agradecidos con el Señor por su presencia gloriosa y por la presencia de cada uno de ustedes. Quisiéramos mencionar a los hermanos que estuvieron presentes, que son la Iglesia Berea, la Iglesia Emanuel en Chimalhuacán, la Iglesia Emanuel también local, la Iglesia Rosa de Sarón, la Iglesia Jehová Jireh Iztapaluca, la Iglesia Betel, la Iglesia Osana, la Iglesia Monte Oreb, Daría de Ladrillo Martínez, Jesús el Buen Pastor, Chimalhuacán, Dios con nosotros de Toluca, Fuente de Vida de Agua Viva, San Francisco Apolocalco, Casa de Oración en Betania y Monte Oreb de Unidad Ermita Zaragoza, y también Cristo Viene de Naucalpan. Son los hermanos que estuvieron con nosotros. Si alguien no se registró, no llegó posteriormente, pues también, hermanos, nuestra cariñosa bienvenida para todos ustedes. Y bueno, esto, hermanos, es algo que quiero compartirles para terminar. Vamos a hacer lo siguiente, hermanos, con la ayuda de Dios. Necesitamos hoy recordar que tenemos que orar, punto 1, para que el Señor nos bautice con su Espíritu Santo. Los que no han sido bautizados, vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Porque es la promesa que está ahí para toda la iglesia, para todos, para los niños, para los jóvenes, para los adultos y los ancianos. Es para todos la promesa, los que hemos creído en el Señor. Amén, hermanos. Así que la promesa es para todos, el Señor, cuantos el Señor llamare, para los que están cerca, los que están lejos, y cuantos el Señor nuestro Dios llamare, así dice el Señor. Y se refiere no a los incrédulos, sino a todos los que hemos creído en el Señor. Amén, hermanos. Entonces tenemos que pedir al Señor que Él nos bautice con su Espíritu Santo. A los que ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, bueno, gracias al Señor por los que han sido bautizadas con el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues orar por los hermanos, también pedir al Señor que Él derrame de su Espíritu Santo, y también que Él nos llene con su Espíritu Santo a todos. Bendito sea el nombre del Señor. Esto, hermanos, es algo que tenemos que hacer.
Dios quiere bendecir nuestra vida, bendecir la vida de nuestros hogares, a nuestra familia, pero tenemos que actuar con la ayuda de Dios. Ya vimos todos los dones que hay para nosotros. Amén, hermanos, cualquiera de esos o varios de esos, de acuerdo como el Señor quiera darnos, Él los tiene, pero ahora necesitamos buscarlos. Y bueno, pues los que ya son bautizados con el Espíritu Santo, lo que tenemos que hacer es buscarlos. Procurar, dice, los mejores dones, y sobre todo que profeticéis. Para los que no han sido bautizados, bueno, pues está buscar el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y hermanos, que seamos revestidos del poder de lo alto. Miren, necesitamos avanzar, y una de las cosas así en breve, debemos recordar que el Señor les dijo a los discípulos, les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, hasta que seáis revestidos. Y Hechos 1:8 nos dice, ¿verdad? Y recibiréis el poder de lo alto, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces necesitamos, hermanos, urgentemente entrar en el mover del Espíritu Santo, de tal manera que, bueno, pues podamos ser bendecidos, ser usados por Dios, ¿verdad? Porque algunas veces hemos salido tal vez antes de ser revestidos del poder de lo alto, y a veces no hemos tenido mucho éxito. Dios es bueno con nosotros, pero a veces no hemos tenido el éxito. Dios quiere que tengamos éxito, que Él quiere que hagamos lo que Él quiere para que tengamos bendición en nuestra vida y seamos de bendición para toda la gente que nos rodea, incluyendo nuestra familia. Por eso, nuevamente recordamos, y no salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Busquemos, hermanos, preocupémonos por buscar el bautismo del Espíritu Santo. Repito, para los que no han sido bautizados, para los que sí han sido bautizados, y hermanos, pues entonces busquemos la llenura del Espíritu Santo. Si no hemos descubierto los dones, pues pidamos al Señor: Señor, ¿cuál es el don que tienes o los dones que tienes para mí? Pero recuerden, hermanos, que el bautismo del Espíritu Santo es para los que hemos creído. Es mentira que los católicos reciben el Espíritu Santo. Es el espíritu de error, hermanos, porque dice que el mundo no puede recibir porque no le conoce. Y tampoco, si no reciben el Espíritu Santo, pues entonces tampoco pueden hablar en otras lenguas, como ellos intentan decir que hablan en otras lenguas y que aquello, y no es cierto, hermanos, es mentira. Por eso, hermanos, pero nosotros que hemos sido llamados por el Señor, que hemos creído en el Señor, para nosotros es la promesa. Amén, hermanos. Así que busquémoslo, hermanos, empecemos a orar. Oremos al Señor porque Él derrame de su Espíritu Santo en la iglesia, en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, y que, bueno, pues seamos llenos del poder de Dios. A su nombre sea la gloria. Esta tarde, hermanos, bueno, pues vamos a estar orando en nuestra junta de pastores. También vamos a insistir, tenemos nuestra junta en este último sábado de este mes, y bueno, pues también, hermanos, vamos a proponer a los pastores, lo hemos hecho, pero vamos a insistir, hermanos, después de este evento, que pues busquemos, que nos preocupemos porque la iglesia esté buscando el bautismo del Espíritu Santo, la promesa, los jóvenes, los niños, los adultos, los ancianos, y que todos podamos ser llenos del Espíritu Santo. Al nombre del Señor sea la gloria. Bueno, quisiéramos en este día, hermanos, bueno, pues concluir, y bueno, vamos a pedirle a nuestro pastor que él sea quien nos despida, nuestro hermano Guillermo. Hermanos, damos gracias a Dios por los pastores que han estado presentes, nuestro hermano David Hernández, pastor de la iglesia Betel, nuestro hermano hermano Roberto, pastor de la iglesia Berea, y bueno, está por ahí nuestro hermano Odilón, pastor de la iglesia Osana. Gloria a Dios. Y bueno, pues tomamos en cuenta, hermanos, que necesitamos pedir al Señor que Él nos mueva con su Espíritu Santo. Y bueno, pues, hermanos, dejo este lugar a nuestro hermano Guillermo, pero antes oramos al Señor
pidiéndole al Señor, poniendo en sus manos esta petición. Padre, en esta hora nos acercamos a ti, Señor. Gracias por tu palabra que hemos escuchado en este día. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, por el alimento espiritual que hemos recibido en este día, Señor. Gracias por tu gloriosa presencia, Padre nuestro. Ahora, Señor, con toda humildad te estamos suplicando de una manera muy especial que derrames el poder de tu Espíritu Santo en tu iglesia, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos de los que hemos creído en tu palabra, Señor. Por favor, Señor, necesitamos que nos llenes de ti. Necesitamos que nos revistas con el poder de tu Espíritu Santo. Que los que no han sido bautizados sean bautizados con el poder de tu Espíritu Santo. Que los que hemos sido bautizados, Señor, conforme a tu infinita bondad y tu infinita misericordia, Señor, seamos llenos de tu Espíritu. Por favor, Señor, muévenos en el mover de tu Espíritu Santo a toda tu iglesia, Señor, a todas tus congregaciones de ministerios, a todos tus siervos de ministerios. Y, Señor, clamamos a ti por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por los ancianos, Señor, y por todos tus siervos. Por favor, Señor, bautízanos. Envía la promesa de tu Espíritu Santo, Señor, y seamos revestidos del poder de lo alto, llenos de ti, Señor, llenos del poder de Dios, llenos del poder de lo alto, para la gloria de tu nombre, Señor. Y seamos movidos, Señor, conforme al mover de tu Espíritu Santo, porque no es con espada, Señor, no es con ejército, sino con tu Espíritu. En este momento te rogamos que toques a cada una de tus hijas y de tus hijos, que toques a cada uno, Señor, de mis hermanas y hermanos presentes, pero también a los que no están presentes este día. También, Señor, te rogamos tu bendición en este día, Señor. Espíritu Santo, desciende. Amén. Gloria a Dios. Dios santo. Gracias, Señor. Gracias. Levantando nuestra mano derecha, Salmo 90, versos 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea en cada uno de vuestros corazones. Que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús y saludándose unos a otros en el amor de Cristo Jesús. Amén. Sea cerca de su hermana en Cristo, dele un abrazo, diga bienvenida. Que Dios te bendiga. Si no se conoce, mejor. Amén. Bendito es el Señor. Precisamente es para que, amén, podamos conocernos más unos a otros. Sean todos bienvenidos. No se vaya sin darle un abrazo a las hermanas, cuando menos que están más cerca de usted y a la que se le atraviese en el camino ahorita. Amén. Dígale, hermana, que Dios te bendiga. Bienvenida a casa, porque esta es la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Sean todos bienvenidas. Bienvenidos todos también nuestros hermanos varones que también estuvieron apoyando. Amén. Pasen por favor a participar. Hay un refrigerio que ya está esperando también. Amén. A partir de ahorita corra para que alcance. Amén. Gloria al Señor. Hay suficiente con la ayuda de Dios. Pasen por favor. Sean todos bienvenidos. Amén.